Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Ya hemos hablado en los programas anteriores sobre dos parábolas que para Benedicto XVI, con esta que vamos a comentar hoy, estas tres parábolas son de las parábolas más bellas que ha pronunciado Jesús. Así que muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén sintonizando. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que nuestra Madre Santísima los proteja. Pues bien, como siempre le habla Denises Oviedo y estamos comentando sobre las parábolas de Jesús, tomado del libro Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI. Hoy vamos a comentar la tercera parábola que para Benedicto XVI son de las más bellas que pronunció Jesús. Y la parábola de hoy se titula El rico Epulón y el pobre Lázaro. Esta es una parábola que hemos escuchado mucho en las misas, en las lecturas, y a veces nosotros queremos encontrar un significado un poco más terreno para las parábolas, pero es cierto que las parábolas tienen un significado terreno, pero también tienen un significado espiritual grandísimo y que es el más, por así decirlo, el más importante. Cuando hablamos de esta parábola, de nuevo nos encontramos con dos figuras contrastantes, que contrastan. Estas son el rico y Lázaro. Es contrastante, ¿por qué? Porque el rico lleva una vida licenciosa, es decir, libre, ¿verdad?, de moralidad, ¿verdad?, sin tener en cuenta ninguna parte ética, solo se llega o se rige por lo que le gusta, por el placer, mientras que por el otro lado está la figura del pobre Lázaro. Lázaro, un pobre, algunos dirán un indigente tal vez, que yacía fuera de la casa de este rico, que quedaba fuera, marginado, y que no podía ni siquiera tomar las migajas que tiraban de la mesa. La costumbre de aquella época era de que los ricos se hartaban, porque esa es la palabra que se debe utilizar, se hartaban, comían en exceso, mucha gula, y en ese tiempo no habían servilletas, y lo que hacían es que se limpiaban los dedos con trozos de pan y los tiraban al suelo. Imagínense qué desperdicio. Pues Lázaro, este pobre Lázaro, ni eso podía comer, ni las migajas que caían o que tiraban, mejor dicho. Entonces, esto es contrastante. Contrastan mucho estas dos figuras. Lázaro forma parte de los pobres, pero estos pobres que dice el Papa Benedicto XVI son pobres que viven la fe en Dios, obedecen sus preceptos, pero lamentablemente solo conocen desgracias. Estos pobres solamente conocen desgracias, les va mal. Estos viven clamando al Señor, porque todo les sale mal. Incluso hay un salmo, el Salmo 44, de los versículos 14 y 23, que es como una queja, ¿no?, de estos pobres hacia Dios. Y dice así: nos haces el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y burla de los que nos rodean. Y más adelante dice: por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estos pobres se lamentan de que aún obedeciendo al Señor, viviendo en fe, aún así les va mal. Lógicamente que estos pobres personifican a muchos que hemos conocido al Señor y estamos caminando en búsqueda de Él, pero lamentablemente no vemos éxito. No vemos el éxito que quisiéramos. Y es por esto que estos pobres se lamentan. Existía una antigua sabiduría en Israel que se fundaba en el presupuesto de que Dios premia a los justos y que castiga a los pecadores.
Esto quiere decir que al pecado le corresponde la infelicidad, que Dios castiga a los pecadores. Y a los justos, a los buenos, a los que se portan bien, les corresponde la felicidad. Pero esta sabiduría había entrado en crisis en el pueblo de Israel después del exilio. Porque el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios, el pueblo al que Dios había liberado de Egipto, al pueblo que había conducido a la tierra prometida, este pueblo, lamentablemente, comenzó a irle mal. A este pueblo, con el exilio, fue oprimido y sufría más que otros pueblos paganos, otros pueblos que no conocían a Dios. Esos pueblos eran exitosos, esos pueblos le iba bien, bonanza, tenían riquezas, ejércitos. Y al pueblo de Israel, el pueblo amado por Dios, le iba mal. Y entonces esta sabiduría de que al justo le iba la felicidad, entonces se había caído. Ellos miraban más bien que a los injustos, los viciosos, los adelantados, los poderosos, a eso sí les salía bien todo. Y es por eso que el justo que sufre, que ve todo esto, corre el peligro de extraviarse en su fe. Este es un grave peligro. Y esto le puede suceder a cualquiera de nosotros, que le decimos al Señor: Señor, yo te sirvo, yo voy a la iglesia, yo vivo los sacramentos, yo me porto bien, soy fiel, no fumo, no tomo, no bailo pegado, pero me va mal. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y comenzamos a quejarnos, ¿no?